De acuerdo a la forma como nosotros pensamos, vamos a actuar. Porque nadie actúa o nadie hace las cosas por hacer, sino antes las ha pensado. Solamente aquellas personas que no están cuerdas, aquellas personas que no están en sus cabales, aquellas personas que no pueden pensar o no tienen la facultad para poder razonar en forma normal, pueden y hacen las cosas por hacer. Pero la persona que puede pensar, la persona que es consciente, la persona que puede organizar, concatenar sus pensamientos, entonces toma decisiones. Y una de las formas de cómo el enemigo ataca es a través de los pensamientos. Hoy quiero hablar acerca de 4 formas de cómo recibimos palabras. Una de ellas es las palabras que nosotros mismos nos hablamos a nosotros. La número 2 es cómo recibimos las palabras de las personas que nos hablan. Número 3, cómo son las palabras que recibimos de parte del enemigo. Y número 4, cómo son las palabras que Dios nos habla. En estas 4 formas vamos a ubicarnos. La primera es qué nosotros decimos de nosotros mismos. ¿Qué palabras nos hablamos nosotros cuando estamos solos? ¿Qué palabras nos ministran cuando nosotros nos ponemos a pensar en muchas cosas, cuando estamos meditando? Muchas veces nosotros nos hablamos con palabras de temores, con palabras de miedo, con palabras de trauma, con palabras de dolor, con palabras de decepción. A veces nos hablamos con palabras amargas, o a veces nos hablamos con palabras de soledad. Hay muchas palabras que nosotros utilizamos hacia nosotros mismos y estas palabras nos hacen daño. Muchas veces nosotros somos más complacientes hablándole a alguien, aconsejándole a alguien, dándole palabras de aliento a alguien, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros cuando nos hablamos a nosotros mismos, no somos así. Somos duros con nosotros mismos. Utilizamos palabras y calificativos contra nosotros mismos. Nos decimos, qué tonto, ¿por qué hiciste eso? Qué torpe, ¿verdad? O nos hablamos palabras amargas, palabras de decepción. No vas a salir de este problema. Estás en la ruina. O la palabra común, ya fuiste, ¿no? Decimos, no, ya fuiste. Alguien, cuando decimos a alguien, ya fuiste, es porque, bueno, este problema es bien duro contigo, ¿no? ¿Y qué es cuando nos decimos nosotros, ya fuiste? ¿O qué es cuando no estuviera nadie aquí? Imagínense que no estuviera acá nadie y usted está solo, con sus pensamientos, y usted tiene un problema. Nos sumimos a nosotros mismos. Muy pocas veces nos decimos nosotros, de esta vas a salir. No importa lo que esté pasando a tu alrededor, tú eres fuerte, tú eres como el león, tú eres como el búfalo. Muchas veces no nos hablamos eso. Miramos los problemas alrededor y nos sumimos en nuestros propios problemas y nos sumimos y nos aplastamos con nuestras propias palabras, con nuestras propias declaraciones. ¿Sí? Cuando uno está desalentado y se ve en un espejo, ¿cómo se ve? Con un rostro desencajado, con una mirada baja, ¿sí? Con falta de sonrisa, porque muchas veces cuando nos hablamos nosotros mismos y cuando nos hablamos palabras negativas, estamos hiriendo mucho más a nuestra alma, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Y nosotros muchas veces somos duros con nosotros mismos. Por eso es muy importante las palabras que salen de nuestra boca. Diga, muy importante las palabras que salen de nuestra boca. Entonces, esas palabras van directamente hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Muchas veces porque las cosas que hemos vivido, las cosas que han pasado en nuestra vida, en el transcurso, desde el inicio de nuestra vida hasta nuestra vida actual, hay muchas cosas que han pasado en nuestra historia. Y son nuestras palabras las que nos enredan muchas veces. La Escritura dice que algunos quedan prendidos,
Algunos quedan enredados por lo dicho de su boca. ¿Correcto? Oramos nosotros por un avivamiento. Oramos por una bendición. Señor, te pido que tú me bendigas. Señor esto, Señor lo otro, Señor. Guerreamos. Vamos contra el enemigo y todo ello. Pero cuando estamos muchas veces solos, ¿qué nos decimos nosotros mismos? ¿Verdad te dices que eres un guerrero? ¿Verdad te dices que eres un triunfador? ¿Verdad te dices que tú estás en la roca más alta? ¿En verdad dices que vas a salir triunfador de ese problema, de esa dificultad? ¿Te animas tú mismo? El rey David decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Jehová, porque aún he de alabarle. Mira, hermano, hay palabras que tenemos que soltar a nuestro espíritu, a nuestra alma y aún a nuestro propio cuerpo. Y esas palabras que soltamos, esas palabras que nosotros nos decimos a nosotros mismos, nos van a ministrar. Por eso, nuestro estado de ánimo, nuestras emociones no tienen que determinar nuestras palabras. Nuestras palabras tienen que motivar a nuestras emociones. Nosotros debemos decir que mi espíritu, mi hombre interior, mi ser interior te va a alabar. Mi alma, Señor, te va a buscar. Mi alma tiene sed de ti, decía el rey David. Igual nosotros podemos decir, alma mía, tiene sed de Dios. Aún a nuestro propio cuerpo tenemos que decirle, cuerpo, levántate, cuerpo, párate. Cuerpo, tú puedes, cuerpo, tú vas a ser sanado, tú eres sanado por la palabra. Nosotros tenemos que comenzar a ministrarnos con nuestras palabras. Nosotros tenemos que hablar a nuestro ser interior, a nuestro hombre espiritual. Tú tienes que hablarte a tu alma, a tus emociones. Tú tienes que hablarte a tu propio cuerpo. Porque si nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, hermanos, entonces nuestras palabras van a salir de acuerdo al momento que estamos sintiendo. Me siento desanimado, van a salir palabras de desánimo. Me siento amargado, ¿qué palabras van a salir? Palabras de amargura. Si tengo rencor hacia alguien, ¿qué palabras van a salir? Palabras de rencor. Entonces a veces nos quedamos nosotros enredados, nos quedamos presos por las cosas que nos decimos nosotros mismos. Le decimos a otro, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a levantar, el Señor tiene esto para ti, el Señor, y le decimos, hermano, en un ánimo de animarlo, en un ánimo que lo estamos ministrando. Pero muchas veces no nos decimos nosotros esas palabras. Ministramos a otros, pero no nos ministramos muchas veces a nosotros. Por eso, ¿qué palabras nos estamos diciendo nosotros mismos? Soy un tonto, soy feo, soy bajito, soy gordito. ¿Qué palabras nos estamos diciendo a nosotros? Salmos 42:5. Abran sus Biblias en Salmos 42:5. Es lo que le decía, el rey David decía, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿En qué momento está hablando esto el rey David? El rey David está hablando estas palabras del 42:5 cuando está pasando problemas, cuando la situación no está marchando bien. Él no espera que otro venga a levantarlo, él no espera que otro venga a animarlo, él mismo se habla a su alma y dice, ¿por qué te abates? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué estás así, alma mía? ¿Por qué estás desesperado? ¿Por qué estás desalentado? ¿Por qué te sientes así? Y él mismo se habla, espera en Jehová, porque aún he de alabarle. Porque la alabanza, nuestra alabanza, hermano, tiene que salir de nuestro interior. Cuando usted viene a la iglesia o cuando usted está en un lugar donde se está alabando, usted no debe de alabarle porque si usted está contento, usted debe de alabarle porque Él se merece toda alabanza. Por eso dice, ¿por qué te abates?
no estás en un buen momento, alma mía. Sé que no estás en un instante que quisieras estar mejor de lo que te encuentras ahora. Pero no te preocupes, espera en Jehová porque aún he de alabarle. Amén. Él mismo se está ministrando, Él mismo se está hablando. Segundo caso, la voz de los demás. Esta voz, la primera voz es la que nos decimos nosotros. La segunda voz es las palabras que recibimos de otras personas. Son la influencia que recibimos de las otras personas. Son las palabras exteriores, ya no son las palabras que nos decimos de nuestra propia boca, sino que vienen de la boca de otras personas. Y muchas veces de otras personas viene la crítica, muchas veces de otras personas vienen las ofensas, a veces vienen palabras de burla, a veces la gente habla chisme de nosotros, a veces va a calumniarnos, o a veces te va a hacer bullying. Estas son las palabras que vienen del exterior. Diga, palabras que vienen del exterior. Yo les pregunto, ¿alguna vez a usted lo han criticado? ¿Alguna vez lo han ofendido usted con palabras? ¿Alguna vez ha recibido palabras de burla? ¿Se han burlado de usted? ¿Alguna vez han hablado algún chisme por ahí de usted? ¿Alguna vez le han calumniado o le han hecho bullying? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cuál ha sido su reacción? Las palabras de las personas van a tener un efecto en nosotros cuando nosotros creemos a las palabras que nos están diciendo. Cuando nosotros recepcionamos lo que la gente dice de nosotros y la creemos, nos puede afectar mucho. Las palabras de los demás nos ofenden porque tocan nuestras inseguridades internas, porque amenazan nuestra identidad o validan miedos profundos sobre nosotros mismos. Le damos un poder personal al interpretar el comentario ajeno como un juicio real sobre nuestro valor o nuestra dignidad o lugar en el mundo. La gente te dice algo, la gente suelta una palabra de ti, ofendiendo, o dice, no, qué chismosa eres, eres una persona irritable, contigo no se puede conversar, ¿por qué serás así? Y sabes, y cuando tú la crees, ¿no? ¿En verdad soy chismoso? ¿Soy chismosa? ¿En verdad soy irritable? ¿En verdad no pueden tener una conversación conmigo serena? Entonces, muchas veces lo que las personas nos dicen nos crea inseguridad o está tocando nuestra inseguridad. Si una persona te dice, fulano de tal, qué chismosa eres, y tú no eres chismosa, y tú no eres chismoso, entonces, hermano, tu personalidad es como que pone un blindaje y no te toca. Pero si tú eres inseguro, insegura, lo que esa persona dice, tú la vas a creer. Y tú vas a cargar con esa palabra. Y tú te vas a sentir mal. Entonces, tengamos cuidado de las cosas que nos dicen y de las cosas que decimos de las otras palabras, de otras personas, a través de nuestras palabras. Porque lo que uno dice, ya lo dijo. ¿Correcto? La palabra que sale ya de nuestra boca no la podemos recoger en el aire y volverla a tomar a nosotros mismos, no. Ya la dijimos. Por eso algunos dicen, no quise decir eso. Estás entendiendo mal. No, ya soltó esa palabra. Y si tú crees esa palabra y te afecta esa palabra, es porque eres una persona insegura. Hay una inseguridad o hay una herida que está tocando solamente con esa palabra. Por eso lo importante son las palabras que nosotros recibimos
pero más importante es la interpretación que tomamos de esa palabra, porque las palabras, ¿en dónde se van a alojar? En la mente, ¿correcto? Por eso que cuando uno está muchas veces solo, recuerde, está caminando y recuerde que alguien le dijo algo, y te pones a pensar en esa palabra porque se aloja en nuestra mente, ¿sí? Porque todos acá pensamos, tenemos muchos pensamientos. Nadie tiene la mente vacía, sino uno está pensando siempre en muchas cosas. Y muchas veces nosotros pensamos en aquellas palabras hirientes. Y esas palabras hirientes son las que no nos van a dejar tener tranquilidad. Por eso, entre los esposos, importante lo que se dice. ¿Validas a tu esposa? ¿Enalteces a tu esposa con tus palabras? ¿O nos humillamos a través de nuestras propias palabras? ¿O nos ofendemos a través de nuestras propias palabras? ¿O lo que son entre hermanos? ¿O entre amigos? ¿O entre compañeros? Lo que sale de nuestros labios, lo que sale de nuestras palabras, de nuestras bocas, aquellas palabras. ¿Se acuerdan ustedes de Job? ¿Se acuerdan de Job? ¿Sí? Job estaba pasando un momento muy difícil, estaba siendo probado. Miren, hermano, en un día sus hijos murieron, en un día todo lo que tenían se vino abajo, toda la construcción que ellos tenían, todo ese imperio económico que ellos tenían, en un día lo perdieron todo. En un día le vino toda esa enfermedad y vinieron a visitarle 3 amigos, y los 3 amigos, lejos de consolarlo a él, le comenzaba a decir: seguramente estás así por algo que has hecho, escudriñate. Y lejos de ser sus palabras que fueran un alivio para ellos, que fueran un ungüento para el momento que él estaba pasando, no, sus amigos trajeron palabras que lo hirieron más todavía a Job. Por eso, hermano, muy importante de lo que nosotros hablamos a otros, o de lo que las otras personas hablan de nosotros, pero tú y yo tenemos que tener una identidad, diga, una identidad. Tenemos que sanar nuestro ser interior. Tenemos que sanar nuestro corazón, sanar nuestra alma. Amén. Pero hay otras palabras, las palabras del enemigo, diga, las palabras del enemigo. Las palabras que nos decimos nosotros es cómo nos validamos. Las palabras que vienen del exterior de otras personas, sea tu papá, sea tu esposo, sea tu esposa, sea tu hermano, sea tu amigo, tu profesor, tu compañero, sea tu jefe, sea lo que sea, son palabras que vienen, escúchame, y si tú no tienes una buena identidad, hermano, lo que va a hacer te va a afectar. Tú te validas. Otras personas dicen, pero tú no vales, o sea, tú no te valides por lo que las otras personas dicen, sino por lo que tú eres. La tercera forma es cómo el enemigo habla. El enemigo cuando viene para acusar, diga para acusar. El enemigo viene para poner dudas. El enemigo viene para poner trabas. ¿Por qué les estoy hablando acerca de las palabras? Porque muchas veces cuando buscamos la dirección de Dios o buscamos una respuesta en Dios, pensamos y decimos, no sé cuál es la voluntad de Dios. No sé, dice, no, estoy orando, pero no tengo respuesta todavía de parte de Dios. Es que muchas veces estamos oyendo nuestras propias palabras, las palabras que dicen otros. Muchas veces, hermano, vienen pensamientos del enemigo porque las palabras se alojan en el pensamiento, y lo que quiero enseñarles es cómo escuchar la voz de Dios. Entonces, las palabras que vienen de parte del enemigo siempre vienen para hacerte dudar, siempre vienen para atrasarte, siempre vienen para acusarte. ¿Se acuerdan ustedes que en el huerto del Edén, Satanás, la serpiente, le dice, con que Dios te ha dicho, poniendo en duda la palabra de Dios? Cuando vienen los ángeles, los hijos de Dios, a presentarse delante de Jehová, dice que también vino Satanás. ¿Y qué le dice el Señor?
¿De dónde viene Satanás? Y Satanás dice, vengo de rodear la tierra y andar por ella. Y el Señor le dice, ¿y no has visto, no has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él? ¿Qué le dice Satanás? Satanás hablando, soltando palabras. ¿Qué le dice? Claro, ¿acaso él te sirve de balde si le has bendecido y lo has cercado? Dice, ¿no? ¿Está poniendo qué? Está soltando palabras acusadoras, está poniendo palabras en contra de alguien. Entonces, las palabras que el enemigo cuando pone en nuestra mente son palabras de duda, son palabras de condenación. Y la mente recuerda muchas cosas. Hoy estamos en el año 2026 y podemos recordar lo que pasó hace 5, 10, 15 o 20 años atrás. Si la Biblia dice que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado, entonces el enemigo muchas veces va a venir con un pensamiento: ¿verdad que has sido limpiado de este pecado que tú cometías y que tú hacías? ¿Verdad que este pecadito ha sido perdonado, fulano de tal, hombre o mujer? Y va a venir a acusarte. Tú estás en plena intercesión, estás en plena adoración, estás en plena búsqueda de Dios y viene un pensamiento que no nace de ti, que no es palabra que tú te estás diciendo, que no son palabras que te están diciendo otras personas, sino son palabras que el enemigo está haciendo recordar a tu mente. Por eso lo importante de lo que nos decimos, lo que escuchamos de otras personas, porque todo va a trabajar en la mente. Diga, en la mente. Entonces, ¿por qué cuando uno busca a Dios? ¿Por qué cuando uno está ayunando? ¿Por qué cuando uno está buscando de Dios? A veces vienen pensamientos negativos. ¿Por qué vienen? ¿Por qué vienen si yo estoy adorando a Dios? ¿Por qué vienen si yo estoy sirviendo a Dios? ¿Por qué vienen esos pensamientos? Esos pensamientos vienen para torturarte. Esos pensamientos vienen para desenfocarte. Esos pensamientos vienen para desalentarse. Esos pensamientos vienen para romper ese momento de comunión. ¿Por qué? Son pensamientos, son palabras, pensamientos que el enemigo pone. Amén. Estás en pleno gozo, estás en plena alegría, estás en plena predicación y entonces el enemigo manda un dardo de un pensamiento. Y muchas veces eso como que nos frena, como que nos retiene. Por eso tenemos que discernir los pensamientos. La Escritura dice, si hay algo bueno en esto, pensad. ¿En qué pensamos nosotros? ¿En qué recreamos nuestra mente? ¿Qué piensas cuando estás solo? ¿Qué piensas cuando no hay ningún hermano y todos son incrédulos? ¿Qué piensas? ¿En qué se recrea tu mente? Cuando estás libre, cuando no estás haciendo alguna actividad, llamémoslo así, religiosa. ¿En qué piensas? ¿En qué se recrea tu mente? ¿Qué es lo que ataca tu mente o qué es lo que valida tu mente? Porque nos podemos ver, pero yo no puedo saber lo que estás pensando. Nadie puede saber lo que está pensando la otra persona. Y las palabras se van a alojar en la mente. Digan, en la mente. La mente es muy importante. ¿Por qué? Porque el ser humano nunca deja de pensar. Por eso, ¿qué guardamos en nuestra mente? ¿Qué nos ministramos en nuestra mente? Estoy amargo, así soy. Estoy molesto, así soy. No me hables. ¿Qué es lo que nos decimos nosotros? El enemigo va a venir para acusarte. El enemigo va a venir, hermano, para detenerte. Puedes estar buscando a Dios y el enemigo no se va a quedar tranquilo. Vas a estar sirviendo a Dios y el enemigo no va a estar, hermano, contento. No, el enemigo muchas veces, hermano, es más terco. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que la casa estaba llena, pero luego la casa es limpiada y el enemigo se va. Estos espíritus se van y dicen, no, pero yo estaba bien allá.
Así es que dice a otros, vamos a volver a esa casa. ¿Sí? Ahora, nuestra mente, cuando nosotros no hemos estado en Cristo, no hemos tenido buenos pensamientos, ¿o sí? Cuando no hemos estado en Cristo, hermano, ¿en qué tonterías hemos estado pensando? ¿En qué cosas se fantaseaba nuestra mente? Hombres y mujeres, no solamente hombres, sino también mujeres. ¿En qué se fantaseaba? ¿En qué se gustaba? ¿Qué pecados, hermano, a veces sin tocarlos ya estaba en la mente pensando? Pero cuando viene el Señor, Él nos limpia, Él nos libera. Y el enemigo lo que hace dice, no, pero yo me sentía a gusto en la casa de Alberto. Yo me sentía a gusto en el cuerpo de Rosmaría. Yo me sentía a gusto, sé que voy a volver a esa casa. Rosmaría y Alberto están que oran, ayunan, están que sirven al Señor, están haciendo la voluntad del Señor. Y luego viene un pensamiento antiguo y uno dice, no, pero ¿por qué si yo ya no estoy pensando, si yo ya no estoy practicando? Es porque el enemigo se sentía a gusto ahí. Y ahora como tú eres libre, Él quiere volver a esa casa. Y si le damos un espacio en nuestros pensamientos, si vacilamos de nuestros pensamientos, si nos deleitamos en lo que antes hacíamos solamente por un momento, si le damos un espacio al enemigo, hermano, el enemigo entra. Y entra sutilmente con un pensamiento, con una idea. ¿Me está entendiendo? El Señor te está hablando y ¿en dónde está tu pensamiento? Nos hemos reunido hoy para servir al Señor y nuestro pensamiento está aquí. Aquí está nuestro corazón. O estamos pensando en lo que nos dijeron, en lo que nos ofendieron. O estamos pensando en el día de ayer de las cosas que hicimos mal y nos estamos acusando. Qué tonto, qué tonta, no debía haber hecho, no debía haber dicho, no debía haber cometido, bueno, ya lo hice. Y estamos en todo eso y está la alabanza, está la palabra, está la administración y nuestra mente, el enemigo está poniendo ahí muchas cosas y nuestro pensamiento está embotado. Es como que estarle hablando a alguien y están tapados los oídos. ¿Amén? Pero hay una cuarta palabra, diga una cuarta palabra. La palabra de Dios. ¿Cómo entender cuando Dios nos habla? El apóstol nos enseñó. ¿Cuántas formas hay de escuchar o cuántas formas Dios nos habla? Hay muchas formas, ¿verdad? Nos enseñó más de 32 formas. Dios nos habla a través de su palabra, diga a través de su palabra, a través de sueños y visiones, a través de las personas. Dios nos habla a través de un cántico. Dios nos habla a través del mensaje. Dios nos habla a través de sus profetas. Hay muchas formas de cómo Dios nos habla. Pero ¿cómo entender la voz de Dios? ¿Cómo entender cuando Dios nos está hablando? ¿Cómo entender cuando es la voz de Dios que habla a mi mente y no es mi pensamiento el que me está hablando? ¿Cómo poder discernir? Muchas veces oramos para que Dios nos hable y Dios nos está hablando y muchas veces dudamos. ¿Será mi pensamiento o será Dios el que me está hablando? Cuando Dios te habla directamente a tu espíritu. La palabra cuando viene, la palabra de Dios viene a traer un cambio, viene a traer un rompimiento. Cuando la palabra de Dios viene a traer libertad. Cuando la palabra de Dios viene para cambiar la atmósfera. Y cuando hablo de la atmósfera, no solamente la atmósfera del lugar, sino la atmósfera de nuestra propia vida, de tu propia vida, de tu propio ser, de tu interior, porque tú eres casa espiritual. ¿Cómo estuvo el culto? El culto no estuvo, escúchame, quiero hacerte una analogía. El culto no estuvo de acuerdo al mover que está alrededor. El culto estaba alrededor de cómo se movió tu ser, tu interior, tu espíritu, tu alma. Aleluya. ¿Cómo estuvo el culto? ¿Cómo estuvo tu vida? ¿Cómo fuiste santificado? ¿Qué rompimiento hubo? ¿Qué libertad hubo en mi espíritu,
espíritu, en mi alma, en mi mente. ¿Qué es lo que Dios me habló? A través del cántico, a través de la danza, a través de la palabra. ¿Qué es lo que el Señor me está hablando? ¿Cómo entender cuando Dios nos habla? ¿Cómo comprender cuando Dios nos habla? Si muchas veces nos hablamos palabras de que no vas a poder, si muchas veces Dios nos está hablando y todavía resuena en nuestros oídos las palabras que otros dicen. ¿Cómo entender la voz de Dios cuando muchas veces el enemigo viene para obstruir nuestra mente? Viene para acusarte. ¿Cómo entender? En primer lugar, tenemos que tener calma, tenemos que tener paz, tenemos que tener, escúchame, el deseo de oír la voz de Dios. Cuando Dios hace al hombre, mírame, Dios no hizo a muchos hombres, Dios hizo a un solo hombre. A un solo hombre, Adán. Y con Adán conversaba, con Adán hablaba. Todo lo que hizo Dios fue hermoso y bello. Y dice, y fue bueno en gran manera. Pero con el único que hablaba era con Adán. ¿En qué idioma hablaba con Adán? ¿En qué idioma hablaba? Hebreo, latín, castellano, inglés. ¿En qué idioma hablaba con Adán? ¿En qué idioma hablaba con Adán? ¿En qué idioma hablaba con Adán? ¿En qué idioma? ¿En qué lenguaje? ¿Sabes en qué lenguaje hablaba? En el lenguaje que Adán le entendía. Escúchame hermano. Dios te va a hablar en el lenguaje que tú le entiendes. Y tú sabes, o debes de saber en tu interior, cómo tú le escuchas a Dios. Dios siempre te habla a través de un mensaje. Dios te habla a través de un sueño. Dios te habla a través de un pensamiento. Dios te habla a través de tu espíritu. Debemos de saber entender o discernir cómo Dios me habla a mí, cómo Dios te habla a ti. ¿Me deja entender? Supongamos que tú hables inglés, francés, alemán, que hables portugués, que hables otro idioma. Y supongamos que yo soy Dios. Si tú hablas portugués, no te voy a hablar en francés porque no me vas a entender. Si tú hablas inglés, no te voy a hablar en alemán porque no me vas a entender. Yo te tengo que hablar en tu idioma, donde tú me entiendes. Entonces yo te voy a hablar conforme tú me entiendes. ¿Me entiendes? A través de sueños, te voy a hablar en ese idioma porque en ese idioma tú me entiendes. Tú me entiendes a través de la palabra, te voy a hablar a través de la palabra. Tú me entiendes de una forma, de esa forma te voy a hacer entender y comprender. Es saber discernir. Pero los problemas, nuestras palabras que nosotros nos decimos, nos bloquean. Las palabras que recibimos como ciertas de otras personas, nos bloquean. Los pensamientos que el enemigo pone muchas veces en nuestra mente, que nosotros no los jalamos, sino que Él las pone como un dardo, nos bloquean. Pero Dios siempre te va a querer hablar en el idioma que tú le puedas entender. Por ejemplo, Rodrigo, ponte de pie, Rodrigo. Miren todos a Rodrigo. Mírenlo a Rodrigo. Rodrigo, ¿cuál es la última canción que has cantado? Cantaré al Señor por siempre, ¿correcto? Todos le hemos cantado, ¿verdad? ¿Cuántos lo han cantado? A ver, levanten su mano, a ver, levanten su mano. Todos hemos cantado, ¿correcto? Todos hemos cantado. Rodrigo también cantó. Pero la diferencia de Rodrigo es que Rodrigo nos lleva un poquito más de ventaja. ¿Por qué? Rodrigo, ¿qué notas utilizaste para cantar esa canción? ¿Qué notas? Más fuerte, para que todos escuchen. Sostenido menor, si mayor, la, bajo sostenido menor.
Escúchenme, lo que yo voy a esto. Todos cantamos, ¿correcto? Entendimos el canto. Pero Rodrigo también cantó, pero él entiende un poco más. ¿Por qué? Porque él sabe las notas. ¿Me entienden o no me entienden? Ahora, él tiene un discernimiento. ¿Por qué? Porque él está preparado. ¿Para qué? Para entender las notas. Gracias, Rodrigo. ¿Qué quiero decir? Cuando Dios habla, cuando Dios suelta una palabra o algo, todos entendemos como la canción que todos hemos cantado. Pero hay una palabra específica o un entendimiento específico en lo que Dios quiere hablarte para ti personalmente, cuando estás capacitado, cuando estás entrenado y puedes entender en qué notas el Señor te está hablando. ¿Me entiendes? El mensaje puede ser para todos, pero tú tienes que discernir en qué nota el Señor te está hablando. Te está hablando en fa, en mi, en sol, en re de mi sol. En esa nota que Dios te está hablando, es esa palabra para tu espíritu, esa palabra para tu alma. ¿Me entiendes? Ahora tú tienes que saber discernir en esa palabra que Dios te está hablando. Tienes que filtrarlo a través de la palabra. Porque ninguna profecía dice que fue traída, hermano, porque el hombre quiso, sino toda profecía, todo se va a sujetar a la palabra del Señor. Amén. ¿Por qué les traigo esta palabra el día de hoy? ¿Por qué el Señor pone esta palabra en mi corazón? Porque muchas veces nos hemos enredado con lo que decimos nosotros mismos. Con lo que nos decimos nosotros mismos. Y muchas veces nos hemos validado nuestra vida por lo que la gente dice o por lo que la gente opina. Y muchas veces nos quedamos enredados también, hermano, por cuando el enemigo trae a nuestra mente. No es de ti, sino es el enemigo mandando dardos a tu mente. La forma de cómo muchas veces habla el enemigo, hermano, es a tu mente, bombardeando a tu mente, a tu mente, a tu mente, a tu mente. Y Dios también cuando habla, hermano, también te suelta palabras. ¿Para qué? Para que en tu mente. Por eso la Escritura dice que debemos de renovar ¿qué? Nuestra manera de pensar. En otras palabras, debemos de renovar la forma como nos hablamos. Debemos de renovar la forma y el entendimiento de cómo Dios nos está hablando. Amén. No son, hermanos, dejarnos guiar por nuestras emociones. Dios nos habla en forma audible. Vamos a 2 de Pedro 1, 19 y 21. Segunda de Pedro 1, 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Miren, hermano, ¿a cuánto le gusta la palabra profética? Levante su mano, participe. ¿A cuánto le gusta la palabra profética? A ellos nomás. A algunos no les gusta la palabra profética. ¿A cuánto le gusta la palabra profética? Amén. ¿A cuánto le gusta la palabra de Dios? Ya. ¿Por qué? Porque le gusta muchas veces la profecía. ¿A quién no le gusta que le profeticen? A mí me gusta que me profeticen. Y cuando es palabra afirmativa, mejor todavía, ¿no? Y no cuando te diga el Señor, si no te corriges, esto te va a pasar, ¿no? Pero siempre nos gustan las palabras proféticas. ¿Sí? Pues cuando viene un profeta, todos corremos. ¿Para qué? Para que nos ponga la mano y para que nos profeticen. Pero dice que la palabra escrita, dice, es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. A veces buscamos, hermano, que nos profeticen y no buscamos estudiar la palabra, leer la palabra.
No estoy diciendo, hermano, que está mala profecía, sino que estoy diciendo que la palabra es importante, porque es como una luz, dice, como una antorcha en medio de la oscuridad. Amén. Leamos la palabra. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, hablando de la palabra escrita, a la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice, entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Amén. Génesis 15:1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Cómo le estuvo hablando? A través de visiones, ¿verdad? Despierta, Víctor, despierta. Despierta. A veces no podemos recibir porque no sabemos. Porque no sabemos. Debemos estar atentos, hermano, a lo que el Señor nos habla. Atento a lo que el Señor quiere decirnos. No está mal pedir oración, no es tan mal que pidas tu oración, no. Sino que cuando tú oras, Dios también te escucha y Dios también te habla. Y Dios te va a hablar en el lenguaje que tú lo puedas entender. Y yo te pregunto, ¿cuál es el lenguaje en el cual tú le entiendes a Dios? En forma particular, ¿cuál es el lenguaje? ¿Cuál es la nota que tú puedes entenderle a Dios? ¿Cómo Dios te habla? En todos estos años, ¿cómo Dios te ha estado hablando? ¿Cómo tú entiendes cuando Dios te está hablando? Cuando Dios te está respondiendo. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el lenguaje en que tú le entiendes? Porque Dios te va a hablar en el lenguaje que tú le entiendes. En ese lenguaje te va a hablar. No siempre te va a hablar a través de un profeta. ¿Me entiendes? No siempre te va a hablar a través de un profeta, sino tú tienes que entender en la forma como Dios te habla. Porque ¿cómo yo puedo entender algo si no entiendo ese lenguaje? Si no entiendo ese lenguaje. Dios siempre le está hablando al hombre, de muchas formas. Cuando Dios hace al hombre, ¿para qué lo hace al hombre? ¿Para qué? ¿Para que el hombre le cante? Si tiene miles de millares de ángeles, no solamente hay ángeles, hay arcángeles, hay serafines, hay terafines. ¿Para qué lo hace al hombre? Lo hace para hablar con el hombre. Porque vio que toda la creación era bonita, todos los animales, pero los animales no tenían la facultad de hablar, solamente el hombre. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere?
Dios quiere siempre manifestarse al hombre. Por eso, y la manera como el hombre le entiende, lo puede entender a través de las palabras, a través de sueños, a través de visiones. Dios siempre quiere hablarnos de la manera que nosotros podamos entenderlo. Usted ha conversado muchas veces con su hija o con su esposo y llegas a la conclusión: tú no me entiendes. Por más que le da razones, por más que le habla, por más que le explica, te dice: no, tú no me entiendes. ¿Alguna vez ha dicho usted eso? Hermanitos mudos, ¿alguna vez le han dicho usted eso? ¿Tú no me entiendes? Al hijo, usted le pone de todas las caras, de todos los colores, y al final dice: no, tú no me entiendes. O a las hijitas, o los hijitos, le escuchan a la mamá que se enfurece, que pone la cara de ogro, de todo, y al final dice: mamá, tú no me entiendes. Pero ¿cómo no se van a entender si están hablando? En otras palabras, lo que le está diciendo: tú no estás llegando a mí. ¿Me entiendes? Tú no estás llegando a mí. Y muchas veces Dios nos habla, te manda sueños, te manda visiones, te habla a través de la palabra, te habla a través de un cántico, te habla a través de un profeta, de un evangelista, de un pastor, te habla, y el Señor te mira a la cara, a los ojos y te dice: tú no me entiendes. Porque si le entendiéramos a Dios, cambiaríamos. Si le entendiéramos a Dios, nuestras actitudes fuesen diferentes. ¿Acaso un padre, cuando le habla a un hijo, le da todo un sermón y le habla? ¿Acaso porque el padre quiere hablar por hablar? No, el padre le está hablando porque quiere aconsejarlo. Pero el hijo muchas veces no le entiende al padre. El padre muchas veces queda frustrado. ¿Cómo se sentirá Dios cuando nos está hablando y no le estamos entendiendo a Dios? Dios nos está hablando: te quiero bendecir, y no somos bendecidos. Dios nos está hablando que Dios quiere cambiarnos, y muchas veces no cambiamos su cambio. Dios nos está hablando, te está alentando Dios, y seguimos desalentados. Dios nos habla a nuestra necesidad, sea cual sea, emocional, sentimental, económica, sea, y al final el Señor dice: no me estás entendiendo. Y no porque